Gracias. Pues buenas tardes a todos, les agradecemos mucho que se hayan conectado a esta conferencia. Les vamos a presentar las cifras de la industria, las últimas que tenemos. Tendremos una presentación a cargo de Recaredo Arias y posteriormente tendremos nuestra sesión de preguntas. Tiene la palabra Recaredo Arias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y como decía mi compañera María Luisa, les apreciamos mucho su interés y el estar conectados para esta conferencia que teníamos pendiente de llevar a cabo con ustedes, en donde vamos a presentarles todo lo que corresponde a las cifras, los resultados del primer trimestre de este 2020. Que pues de verdad que reitero mi agradecimiento porque pues ahora hemos estado con mucha presencia con ustedes y eso esperemos que les esté resultando útil. Además de las cifras del COVID, pues nosotros consideramos que era conveniente que les compartiéramos también esta información de este primer trimestre. Como ustedes saben, este primer trimestre transcurrió en su mayoría, salvo la última quincena, pues antes de que se decretara toda la parte correspondiente a lo que es el quédate en casa, o sea, toda la política de aislamiento, desde antes incluso de que se declarara la fase 2 de la contingencia por el COVID-19 y ahora, pues después ya habiéndose declarado la contingencia. Esto lo remarco porque pues ustedes saben que de alguna forma esto marca un antes y un después en lo que corresponde al comportamiento de la economía, o sea, todo, y esto no es algo particular de México, como todos sabemos, sino es algo que está teniendo impactos a nivel mundial, y sin duda, pues toda la política de confinamiento tiene sus repercusiones en lo que corresponde a cuál va a ser el comportamiento de todas las variables económicas. Entonces, dicho esto, pues en realidad podríamos decir que el comportamiento del sector asegurador en el primer trimestre fue bastante bueno, inclusive arriba de lo que era nuestro pronóstico original, como lo estamos viendo aquí. Tuvimos un crecimiento del 8.9%, que si le hacemos todo lo que es el ajuste de Pemex, tenemos un crecimiento del 8.8%. En realidad, en el primer trimestre tiene poco impacto todo lo que es la póliza de Pemex. Esta tiene un mayor impacto en el segundo trimestre y sobre todo en el tercero. Daños, por ejemplo, cambia su crecimiento de 6.5% al 6.1%. Con ello, el crecimiento total, ya con la conciliación de Pemex y quitando el efecto de la inflación, que pues se ha comportado con un índice a la baja, realmente ha sido bastante bajo el índice de inflación, tenemos un crecimiento en términos reales del 5.37%. Nosotros estimábamos un buen crecimiento para el primer trimestre, pero menos alto que este. Ya iremos desglosando a qué se debe y cuáles son todos los elementos que han venido incidiendo, pero pues es bastante bueno. En lo que corresponde a pensiones, que como no tiene su apartado lo que corresponde a rentas vitalicias, nos regresamos, por favor, uno, Anuar, porque quiero platicarles el dato pensiones que no tiene un apartado especial. Aquí es interesante ver que tuvo un crecimiento del 14.51%, que termina siendo más o menos ya libre de inflación, como de un 12,5%. Aquí podemos identificar en efecto cuáles son las locomotoras del crecimiento en el primer trimestre, ¿no? Y uno de ellos es pensiones, el otro, como ven ustedes, es accidentes y enfermedades, gastos médicos, y en cierta medida también lo es el seguro de vida, que esos ya los iremos platicando poco a poco. En lo que corresponde a pensiones, como yo les decía, tuvimos un crecimiento de 14.51%, las del IMSS se incrementaron en un 9.3% y las del ISSSTE crecieron mucho más, crecieron un 24.58%. Estos dos indicadores son en términos de primas y en términos de número de casos,
las que provienen del IMSS se incrementaron en un 11.1% y las que provienen del ISSSTE se incrementaron en un 12.4%. Esto significa que la pensión promedio, que es una buena noticia porque los que van a cobrar una renta vitalicia tienen una pensión un poco mayor, se incrementa a través de este resultado. Ahora sí, nos vamos a cómo fue el crecimiento en el ramo de vida, que es el segundo de los tres tractores o locomotoras del crecimiento de este primer trimestre. Y nos encontramos con que el total de vida creció un 8.3%, pero es interesante ver cómo el crecimiento está realmente dado en el seguro de vida individual con un 13.3%. El seguro de grupo apenas crece un 1.2%, por lo que se ve las prestaciones que manejan este seguro se mantuvieron prácticamente iguales, y en el seguro colectivo baja un 15.1%. El crecimiento en vida esencialmente se debe, otra vez más como ha sido los 2 años anteriores, a un incremento bastante fuerte en compañías de banca seguros, particularmente con seguros con alto componente de ahorro, y también hay un par de compañías grandes de vida que también han tenido un buen crecimiento en seguros con componente de ahorro, además de 2, 3 compañías chicas que están creciendo de manera importante. Hay alguna compañía que inclusive trae crecimientos como del 80%, generados esencialmente por seguros con alto componente de ahorro. Entonces ahora pasamos, si les parece, a la parte de accidentes y enfermedades, en donde vemos que tenemos un crecimiento también muy alto del 17.8%. De hecho, de los tres ramos que generan más crecimiento o operaciones, el de gastos médicos es el más alto. Si ustedes se fijan, aquí tiene un incremento importante accidentes personales con un 25%. Las primas no son muy altas porque la penetración aquí en este tipo de productos sigue siendo baja. Mucho se hace a través de bancas seguros, más lo que son los seguros escolares. Y gastos médicos tiene un 17.9%. Esto requiere un mayor análisis, y seguramente a la hora de las preguntas y respuestas de ustedes abordaremos un poco más sobre el tema. Pero en una primera instancia podría parecer pues que ante el que se veía venir pues la fase 2 y luego la fase 3 de todo lo que es la pandemia del COVID-19, pues ya muchas familias y también afortunadamente empresas buscaron conservar su seguro, y tenemos que identificar si hay nuevas pólizas también, que pudiera ser que sí, dado este crecimiento que es mayor al que ha habido en varios años hacia atrás. Hacía varios años que no crecíamos más allá de, si ustedes lo recuerdan, un 11%, un 12% en términos nominales. Este es antes de inflación. Salud sí tiene un decrecimiento de 1.2%. La siguiente. En lo que corresponde a automóviles, pues la historia es totalmente contraria. Ya desde el primer trimestre, y ya sin tomar en cuenta lo que ha venido pasando los últimos meses, en donde la información pues es muy desalentadora, lo que es seguros nuevos de autos residentes se habían incrementado solamente un 1.1%, los seguros de camiones se incrementaron 8.9%, y en ese momento traíamos un muy buen incremento de turistas con un 11.1%. Aquí está mucho todavía las secuelas de los seguros de todos los paisanos que visitan México, particularmente hacia final de año y principio de año. Entonces esto tuvo un incremento importante. Y luego otros que tiene un índice muy bajo, un 21%. Entonces, en lo que corresponde a automóviles, aquí podemos ver que está
muy bajo, con un 1.1%. Si le quitamos la inflación, pues termina siendo un decrecimiento. Y el año pasado nosotros habíamos tenido un crecimiento de un 8.92%, así es de que, no, habíamos tenido un crecimiento mayor. En camiones tenemos un crecimiento del 8.92%. La venta de vehículos ligeros en el primer trimestre, como sabemos, pues tuvo un decrecimiento importante, y eso hace que pues toda la vinculación de autos nuevos y particularmente los que son financiados hace que pues el crecimiento en seguros de autos nuevos esté siendo sumamente bajo. En cambio, vehículos de carga por arriba de 3.5 toneladas sí tuvo un incremento importante que permitió que se compensara y no fuera tan bajo el crecimiento. Realmente terminamos con un 4.1%. Pasamos a la siguiente. Toda la parte de daños tiene un incremento del 6.5%, y donde tenemos incrementos importantes es en responsabilidad civil, en riesgos catastróficos, y en este año tenemos un incremento muy importante en agrícola, que ahí pues en esa primera parte, en primer lugar, se tuvo el beneficio de subsidio por el seguro agropecuario para el periodo otoño-invierno. Entonces, tal vez esto propició una mayor demanda de seguro agropecuario, dado que en muchos años anteriores el ciclo otoño-invierno no había tenido el beneficio del subsidio para el seguro agropecuario. Lo había tenido nada más el primavera-verano. Y ahora, pues la circunstancia va a ser inversa, porque como todos sabemos, hay muchos fideicomisos y muchos estímulos que se están eliminando como medidas ante la contingencia por la pandemia, y precisamente el subsidio para el seguro agropecuario ya fue eliminado. Entonces esto va a tener una repercusión a partir del segundo trimestre. La parte de, perdón, nos regresamos todavía un poquito, en lo que corresponde a transportes todavía tenemos una baja muy importante, y esa pues ya sabemos se debe mucho al impacto de la delincuencia. Adelante, ahora sí, la que continúa, por favor, continuar. La distribución del mercado por tipo de ramos, pues como ya lo habíamos visto antes, en el momento en el que hay un crecimiento mayor al de años anteriores en accidentes y enfermedades, sobre todo por gastos médicos, implica un incremento de 1.2% en la participación de esa operación, sube del 15.2 al 16.4, y como vemos, daños, vida y autos se mantienen. Bueno, el que baja y que podría ser de alguna forma la contrapartida al incremento tan importante que tiene gastos médicos es el ramo de autos, que baja del 19.3 al 18.5%. En cuanto a la participación por primas, aquí estaríamos hablando de lo que son los seguros de compañías aseguradoras ligadas a bancos y las que no lo son. Tenemos un dato interesante, porque en lo que corresponde a el 2020, la participación porcentual de compañías ligadas a bancos baja ligeramente al 30.9%. Y que, sin embargo, no es el caso en pensiones, que suben del 64.1 al 73.5%. Sin embargo, en vida, dado que también el crecimiento de las compañías ligadas a bancos fue muy alto en seguros con alto componente de ahorro en el primer trimestre del 2019, pues inclusive hay una ligera baja en la participación de las compañías de seguros ligadas a bancos en lo que son productos de vida con alto componente de ahorro. Esto subraya lo que les decía al principio, que ya hay también algunas compañías de seguros tradicionales, es decir, no bancarias,
tanto grandes como también algunas pequeñas, que están entrando fuerte a este tipo de productos y están teniendo crecimientos importantes. En lo que corresponde a las indemnizaciones que pagamos en el primer trimestre, tenemos un decremento del 4%, pasamos de 84,400 a 81,000 millones de pesos, y esto se debe esencialmente a una baja en lo que son las indemnizaciones por seguro de vida. Si se fijan, en cambio, en gastos médicos subimos un 12,7%. Esto pues todavía no tiene un impacto en la información que le estamos mandando a ustedes y le estamos proporcionando cada jueves en cuanto al número de fallecidos, que como ven todavía es relativamente bajo, pero en algún momento va a impactar, y posiblemente este decrecimiento que vemos en el primer trimestre ya no va a ser así en el segundo trimestre. Pasamos a cuál es la proporción en la cartera de inversiones. Y en este caso vemos cambios realmente poco relevantes. El total crece un 5,9%, que como ustedes podrán observar, está totalmente alineado al crecimiento que tuvimos en primas. Ya tenemos un 1,35 billones de pesos en inversiones en el sector asegurador, manteniéndonos sólidos como el tercer inversionista institucional, como lo hemos comentado varias veces. Tenemos un incremento del 7,2% en lo que corresponde a las inversiones en renta fija, y en realidad la mezcla se ha mantenido bastante constante, y aquí podríamos decirles que incluso el valor de las inversiones, no obstante que ya en el mes de febrero y de marzo tuvimos bastante volatilidad y eso afectó mucho a las acciones y también afectó en alguna medida a lo que son bonos, algunos bonos. Tenemos un elemento de compensación muy importante en el sector asegurador, como lo hemos comentado varias veces, dado que tenemos casi en la mayoría de las compañías de seguros una posición larga en dólares. Entonces, esos dólares excedentes permiten que la utilidad cambiaria compense bajas en la evaluación de renta variable y de algunos bonos. Con esto, en la siguiente podemos ver cómo pues se mantiene. Esta es la parte de las reservas técnicas. Estas tienen un incremento un poco mayor, de un 7,6%, y el incremento más fuerte proviene pues del crecimiento en las pensiones. Acuérdense que los seguros de rentas vitalicias o de pensiones tienen un componente de reserva más alto del componente de reserva que tienen los demás ramos. Entonces, en la medida en la que crecen mucho más las pensiones, esto hace que las reservas técnicas del sector asegurador crezcan a un ritmo mayor. Y como lo estaba empezando a decir, si nosotros tomamos el efecto de compensación del incremento de las reservas técnicas comparado con lo que pasó en la evaluación de las inversiones, tomando por un lado la evaluación de las inversiones que están en monedas extranjeras y por el otro lo que pudieron haber sido minusvalías en renta variable y en algunas inversiones de renta fija, pues se mantiene el índice de 1,16 veces que teníamos en el 2019 en diciembre, en el cierre del año. Seguimos manteniendo un peso con 16 centavos de inversiones para poder cubrir y para poder garantizar cada peso de reservas técnicas que tiene el sector asegurador. Y ahora nos vamos, si les parece, a la parte en donde se observa cómo está la situación de capitalización, que ya lo habíamos presentado el jueves de la semana pasada, pero nos parece muy relevante reiterarlo a todos ustedes, dado que pues es muy relevante hacer ver que para el cierre del mes de marzo, es decir, del primer trimestre, no obstante que tuvimos esa baja en el valor de algunas inversiones
por renta fija, tuvimos el alza por dólares y también se incrementó un poco el requerimiento de capital de solvencia. Entonces, compensando el incremento de capital de solvencia con el incremento en el valor de las inversiones, estamos en 3 veces el requerimiento de capital. Si vemos cómo estaba hace un año, estábamos en 2.6 veces. No obstante, hubieron algunos ajustes al modelo de evaluación del capital porque había algunos detalles que había que precisar un poco mejor. Eso propició que esos ajustes, que en realidad el índice de solvencia subió a 3.2. En el mes de diciembre del año 2019 cerramos con 3.1 veces, que aquí no viene, porque solo estamos comparando el primer trimestre de cada año, pero bajamos solamente de 3.1 a 3 nuestro índice de solvencia en el primer trimestre, que tomando en cuenta toda la volatilidad de los mercados, esta es una muy buena noticia que vale la pena destacar, y pues reiteramos que el sector asegurador está muy sólido y tiene recursos más que suficientes para poder garantizar todas las obligaciones que estamos asumiendo con el público asegurado. La siguiente. Bueno, pues por mi parte es todo lo que tenemos por lo que corresponde a la presentación. Sin embargo, pues estamos a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Recaredo. Jessica Becerra, de Reforma. Jessica, ¿nos escuchas? Ahí estoy. Un poquito más fuerte, Jessie. Ok, ahí, ¿qué tal me escuchan? Mejor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Recaredo, quisiera abundar sobre el aumento de 17.9% en el seguro de gastos médicos mayores. Sí comentaste que el crecimiento es mayor al 11 y 12% de años anteriores. Quisiera tener más claro a qué se debe, aunque parece evidente. Y también quiero preguntarte si ya se realizó la entrega de los 50 seguros de vida. Nos habías comentado que el IMSS iba a entregar hoy el paquete de información, ¿en qué van? Y también cuáles son las perspectivas de crecimiento para el 2019. Comentaste que ya tendrías quizá algún número para esta sesión que iba a ser negativo. ¿Ya lo tienen? ¿Cuál va a ser la expectativa de crecimiento? Gracias. Gracias, Jessica, con mucho gusto. Bueno, en lo que corresponde al incremento de 17.2%, vamos a hacer un análisis más a fondo y desde luego que todavía lo tendremos más completo para lo que sería las cifras del cierre del semestre, en donde vamos a tratar de identificar mucho más cómo está el crecimiento en número de asegurados. Sin embargo, sin tener el dato preciso, sí hay un incremento en el número de asegurados, más pues se han venido dando todas las renovaciones por parte de muchos de los asegurados y también posiblemente un incremento en sumas aseguradas. Recordemos que esta parte de la pandemia está presente desde finales del año pasado y pues ya empezaron a tomarse las declaratorias de, si no todavía pandemia, sí las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, pues de que estábamos ante un evento que iba a tener una magnitud considerable y que iba a abarcar muchos países. Entonces esto seguramente que ha provocado pues una mayor conciencia por parte de muchos asegurados con el objeto de mantener su seguro vigente, y además otros asegurados que no teníamos tal vez han adquirido seguros. El número no lo tenemos, lamentablemente, y somos los primeros, además de ustedes, en quererlo tener, y estamos haciendo los análisis correspondientes. Pero y también hay seguros colectivos importantes que se han venido renovando, por fortuna algunos, tanto privados como de los pocos que quedan gubernamentales, se han estado renovando. Por lo que toca al dato del IMSS, nosotros ya logramos dar un avance muy importante la semana pasada
en que ya los procesos operativos queden en manos de la compañía de seguros que va a llevar a cabo toda la administración y toda la operación de todos estos seguros. Entonces ellos son los que reciben la información de primera mano, pero si les es de mucho interés, lo podemos averiguar con la compañía esta tarde y se los hacemos saber. Pero sí, iba a llegar en cualquier momento y desde luego que esperamos darles ya información más amplia este jueves que tenemos la conferencia de prensa de COVID-19. De cualquier manera, si no han llegado, estaban por llegar en cualquier momento 2 paquetes, uno importante del IMSS, otro del ISSSTE, y de todos modos estamos trabajando con la Secretaría de Salud. Sí quiero destacar que realmente ha sido una experiencia muy interesante todo el trabajo con estas instancias y ha sido de un muy buen nivel profesional. Entonces, la articulación y todo lo que es el contacto con todas estas entidades para que podamos hacer efectivo este beneficio que estamos otorgando a nuestros héroes que están atendiendo el COVID-19, vamos a poderlo trabajar con mucha eficiencia. Por lo que toca al dato que nos preguntas, Jessica, ahora te llevaste la medalla tú porque ya le ganaste a alguien, a lo mejor a quién podría ser, a Belén, no sé a quién, pero en efecto lo recuerdas muy bien, Jessica. Sí, hemos hecho nuestros análisis. Yo quiero cotejar todavía esta información con la propia Comisión de Seguros, porque ellos tienen, y no soy yo el que debería dar los detalles, se lo pueden preguntar a Ricardo Ochoa, pero él ve que a lo mejor el impacto va a ser menos bajo porque ve más claro un efecto de desfase como el que ocurrió en el sector asegurador en el 2010. Pero nosotros aún considerando eso, si estimamos una baja en el PIB, esto es muy importante, del 6.6%, ese es el supuesto que estamos tomando nosotros, una baja en el PIB del 6.6% y una inflación del 3.75%, estimamos que el sector podría tener un crecimiento negativo del 5.4%, o sea, un decrecimiento del 5.4%. Esta es una estimación con base en lo que es nuestro modelo, estimaciones adicionales que hacemos y también pues estuvimos teniendo acercamientos con muchas compañías para ir viendo cómo estaban sus expectativas. Antonio Hernández del Universal. Gracias, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Sí, adelante, Toño. 3 preguntas, Ricardo. La primera, insistir solamente una parte de cómo están vislumbrando la contratación, sobre todo de gastos médicos. Algunas aseguradoras por separado sí están empezando a reportar tanto interés como la contratación de nuevas primas. Yo, si bien no tienes una cifra, no sé cuál es el sentir del sector en ese sentido con la presión de COVID-19, que este segmento pueda tener un buen desempeño este año. La segunda pregunta es, ¿han calculado algún impacto para el sector con lo que está pasando en el sector energético, los cambios de reglas para las energías renovables? No sé si se tenían algunos proyectos con seguro y que esto pueda afectar al sector. Y la tercera pregunta es sobre el caso de autos. No nos han compartido cifras ustedes, pero también algunas compañías han registrado que se está incrementando fuertemente el robo de autos. No sé si tienes algún número o más o menos de cómo se está manteniendo este sector hasta el momento. Gracias. Gracias, Toño. Pues son varias preguntas. A ver, lo que les puedo decir, ampliando un poco mi respuesta a Jessica, de cómo se puede descomponer nuestra estimación original, que todavía la vamos a tener que ir puliendo, y pues considero que lo que pase al cierre de junio nos va a poder dar mucho más luz en la estimación de cómo puede estar el desempeño del sector asegurador en el año. Es que nosotros estimamos que haya un decrecimiento del 2.4% en vida. Posiblemente este crecimiento tan importante que tuvimos el primer trimestre
va a bajar. Nosotros sí tememos que pueda haber algunas cancelaciones de algunos seguros de vida de grupo y que pues en algunos casos de seguros de alto componente de ahorro haya retiros o haya rescates de parte de esos seguros por personas que pues tienen su empresa o que pierden su empleo y que van a necesitar la liquidez. Entonces este va a resultar afectado. El seguro de pensiones, nosotros creemos que va a seguir teniendo una tendencia de crecimiento como lo fue en el primer trimestre, pero ya no tan fuerte. Aquí estimamos un 1.4% y puede ser que aquí la estimación se haya quedado un poco baja, posiblemente sea más alta. En el caso de gastos médicos, y es importante tomar en cuenta esto, en un escenario de decrecimiento del sector, el que haya una operación o ramo que tiene un crecimiento relevante. Y entonces aquí estamos estimando un 0.5%. Exacto, estimamos un 0.5% de incremento en gastos médicos en términos reales, ¿eh? Ya con inflación. ¿Perdón? Creí que me estaban preguntando algo. En automóviles esperamos un decremento del 15% y en daños, como bien aseveras, Toño, creemos que puede bajar un 8.7%, porque son ramos que están muy ligados al comportamiento de la actividad económica. Y dentro de eso, pues está el cierre de empresas, el que va a haber compañías que pueden llegar a prescindir de su seguro o van a ajustar mucho las sumas aseguradas. Y dentro de esto está contenido, pero no lo tenemos diferenciado, no lo tenemos segregado, pues como bien comentas, el efecto de la cancelación de muchos proyectos de inversión, que pues ya desde hace varios años hemos venido estimando ese impacto en nuestro modelo, de que esas inversiones que se iban a dar iban a significar primas de seguros, tanto por lo que tocaba a la obra civil y al montaje, como pues ya estando en operación los seguros de esas operaciones y de esas instalaciones. Entonces sí hay un impacto. Por lo que toca a las cifras de automóviles, tenemos un decremento en el último mes, en los últimos 12 meses. Sin embargo, pues sí estamos viendo incrementos y estas cifras que además no quisiera profundizar mucho en ellas porque no es el tema de esta conferencia de prensa, pero sí hay datos que nos indican que hay varias varias operaciones y ramos que están teniendo afectaciones importantes en robo de vehículos. Entonces, y en robo de mercancías, estamos viendo un incremento muy importante en robo a servicios de entregas y también a algunos comercios que han logrado seguir abiertos y desafortunadamente se han quedado más vulnerables y han tenido también, pues han sido víctimas de la delincuencia. Entonces, pues esta parte sí tiene una afectación. Como les decía, hay pero traemos un decremento del 19 al 20 de un 13%, que también sigue siendo un poco la inercia de lo que había venido ocurriendo el año pasado. Recuerden ustedes que terminamos el año con una baja al 11%. Y aquí sí vale la pena poner en contexto esta cifra porque queremos sacar un dato en donde veamos toda la información que está viendo a través de las aplicaciones de movilidad. Si tomamos en cuenta el parque que está circulando y vemos el robo, creemos que hay un incremento de robo entre los coches que están circulando. Gracias. Belén Martínez, del Economista. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Belén, adelante. Gracias. Hola, Recaredo, buenas tardes. Yo tenía algunas dudas sobre el crecimiento de este primer trimestre. Dices que fue 5.37 ya con, bueno, quitando inflación y conciliando Pemex. ¿Cuál era el crecimiento que decías que esperaban, que era un poco menor a este que resultó? Y por otro lado, también la estimación de un decrecimiento para este año, ¿de qué manera
o no se puede afectar las reservas que tiene el sector asegurador con el decrecimiento, o no hay ningún impacto en ese sentido. Y bueno, también sobre la convención de aseguradores, ¿si la van a hacer en agosto o todavía se van a esperar más a ver cómo se aplica esto de la reactivación por los semáforos? Si la van a posponer o mejor ya la dejan para el siguiente año. Muy bien, Belén, muchas gracias. El estimado que teníamos para todo el año, Belén, era de entre, si ustedes recuerdan, un 2.42% y un 3.7%, pero sí estimábamos un primer trimestre más alto, porque pues estacionalmente trae el incremento de los seguros de vida con alto componente de ahorro. Entonces, para lo que era el trimestre teníamos un estimado de crecimiento de entre un 3.7 y un 4.2, 3.7 y 4.2 en términos reales, de forma tal que pues este crecimiento que tuvimos sí es mucho más alto que lo estimado. Digo, parecería poco, pero el tener un crecimiento del 5.37 contra un 4.2 es relevante. Es un 1.2% más, un punto porcentual más. En lo que corresponde a las reservas, pues desde luego que tiene esto implicaciones en cancelaciones de pólizas, tiene implicaciones en baja de cobranza y en liquidez. Sin embargo, las reservas técnicas pues están muy correlacionadas con el volumen de primas. Entonces, si tenemos más será mayor. Si hay un decrecimiento en primas y además hay cancelaciones de negocios, pues hay un decrecimiento de las reservas. O sea, van muy de la mano, no en una correlación de 1 a 1, o sea, del 100%, pero sí están muy relacionadas una con la otra. Aquí lo que es muy relevante es ver cómo va comportándose los mercados para ver qué afectación va habiendo en el portafolio de inversión y en consecuencia cómo nos impacta en el índice de cobertura de reservas y también en lo que es el índice de capital. Pero bueno, ya vimos un primer trimestre en donde el sector ha dado muestra de tener una buena capacidad de reacción y una muy buena resiliencia. Y por lo que toca a la convención de aseguradores, pues dices muy bien, todos esos elementos los tenemos que ir vigilando, pero pues no es la costumbre que doña María Luisa conteste algo, vamos a darle chance que ella conteste. Ella es la dueña de la convención. No, Ricardo, ¿cómo? Pues Belén, estamos valorando muchas cosas, también estamos a la espera de ver una serie de indicaciones de las autoridades en términos de pues las normas que haya para este tipo de eventos. Pues es un evento de 1,600 personas, ¿no? Entonces, seguramente los protocolos de salud y que emitan las autoridades, pues van a imponer una serie de reglas a la forma en cómo estos eventos puedan realizarse y lo más importante es a partir de qué fecha, ¿no? Entonces estamos valorando la posibilidad de cambiar la fecha para que podamos hacerla en un mes en donde podamos tener y cumplir todos los objetivos que tiene la convención, ¿no? No sé si quisieras complementar algo, Ricardo. Oh, muy bien tu respuesta. Vamos a, desde luego, este es motivo, perdón. ¿Qué va a ser en la playa? Ojalá. ¿Nos invitas a Guaymas, Yuri, o a dónde? No, a Mazatlán. Allá casi no hay contagio. A Mazatlán, ¿verdad? No, pero pues el problema está en que en el avión sí, entonces eso lo hace muy complejo. Sí. Pero ya estamos, bueno, esto está bajo el análisis de nuestros órganos de decisión, como comentaba María Luisa, y pues sí consideramos que tenemos que tener muy claramente una decisión, porque pues como muy bien dice María Luisa, si bien van a irse llegando a la nueva normalidad, pues los eventos de esta magnitud pues tienen dentro del semáforo que se nos ha marcado pues son hasta que ya prácticamente se haya levantado toda la contingencia por la pandemia. Muy bien. ¿Quién?
Sigue María Luisa. Clara Cepeda del Financiero. Muy bien. ¿Nos escuchas, Clara? Sí, claro, gracias María Luisa. Buenas tardes. Pues a mí me gustaría preguntar si, bueno, la MIS prevé una caída del sector asegurador este año de 5.4%, un decrecimiento. En la crisis del 2008-2009, ¿de cuánto fue la caída o el decrecimiento del sector asegurador? Para ver más o menos, dar una comparación de la última crisis que hubo más cercana y cómo le afectó al sector asegurador. Y mi segunda pregunta es sobre las pensiones. Desde el otro trimestre había comentado Recaredo que, bueno, ya las pensiones empiezan a tener una tendencia a la alza. Ahorita con toda la contingencia, ¿usted prevé que las personas prefieran esperarse para jubilarse o la tendencia seguirá incrementándose como se está viendo actualmente? Y nada más precisar el dato que dio sobre los números de casos del IMSS, no se escuchó muy bien, no sé si me lo podría repetir. Gracias. Con mucho gusto, Clara. Pues empiezo, si quieren, a repetirles esa información para que la puedan tener. Espero que ahora se escuche un poco mejor. Como comentaba, tuvimos un incremento en toda esta operación de seguro de rentas vitalicias o de pensiones de un 14.5%. Y esto se descompone de la siguiente forma. El número, las primas por pensiones derivadas creció en un 9.3% y los montos en 11.1%. O sea, se jubilaron 9.3 personas más, por ciento más, y su volumen de primas fue mayor en un 11.1%. Y en el caso del ISSSTE, el número de personas que tomaron la pensión creció en un 24.58%, y en el caso y su monto creció el número de personas creció en un 12.4%. Fueron 1,512 casos en el trimestre. Aquí el número de casos pues no está tan correlacionado con una situación de crisis económica, de estar en una situación de un decrecimiento económico, aunque pues algunas personas, siempre y cuando no estén de alguna forma obligadas a tomar el beneficio de la jubilación, pues podrían llegar a negociar quedarse un año o dos más antes de tomar su retiro. Recordemos que también para efectos de la pensión del IMSS y para la pensión del ISSSTE, ya la acumulación de derechos es muy baja, entonces pues para estas personas es casi el perder dinero no tomar el beneficio de la jubilación. Y en el caso de las pensiones por invalidez o por viudez y orfandad, pues como estas dependen de esos acontecimientos, pues son pensiones que se van tomando en función de que este tipo de riesgos se materializan. Entonces, están más relacionadas con ese tipo de cosas, aunque desde luego que una falta de crecimiento económico o un decrecimiento económico les afecta. Respecto de lo que pasó, Clara, en el 2008, vamos a retomar las cifras, María Luisa, por favor, y Poncho, para tenerlas claras, pero de memoria recuerdo que en el 2008 sí crecimos. Recordemos que ahí la crisis empezó en octubre, entonces todavía logramos crecer y tuvimos un incremento del 1.9%. Y luego, en el 2009, que fue cuando la economía de México tuvo un decrecimiento, tuvo una reducción de menos 6.5, 6.7%, el sector asegurador creció. Fue un fenómeno que no es de los más comunes que han habido, y sí es muy interesante retomar lo que ha pasado en otras ocasiones, y este es, como muy bien se menciona, Clara,
como muy bien mencionas, un referente que es muy importante, en donde tuvimos un incremento más o menos de entre el 2.9 y el 3.1. Hay que checar la cifra, por favor, María Luisa. Pero se dio un efecto, gracias, se dio un efecto rezagado de decrecimiento en el 2010, en donde el sector decreció un 7%, cuando la economía ya estaba rebotando y creció como un 4.5%. Y por eso sí es que tengo mucho interés, por eso me pareció muy interesante la pregunta, Clara, gracias, porque esta, esta, esta proyección que les entregué está hecha bajo el supuesto de que no va a haber un efecto de rezago, de que el impacto más fuerte se da en el 2021, que sí es la hipótesis que tiene la Comisión de Seguros y Fianzas. Entonces, pues bueno, esta es nuestra hipótesis, estamos pensando que no se da el rezago y sí, la Comisión de Seguros piensa que sí. Yo hablé ya con Ricardo Ochoa y espero que tengamos una sesioncita esta semana para rebotar ambos nuestro modelo y nuestros supuestos. Y pues lo que son este tipo de proyecciones no son ciencia exacta, aunque están hechos con modelos macroeconómicos, así es de que vamos a irle dando mucho seguimiento a estos datos, ¿les parece? Y pues vamos a ver quién tuvo los mejores supuestos y las mejores estimaciones. Esperemos que tenga la razón la comisión, porque va a decrecer menos el sector o tal vez no decrezca. Gracias. Ernesto Gloria de Enfoque. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante, Ernesto. Gracias, Ricardo. Yo quiero preguntarle, ya lo hablabas un poco, hace poco, y se robotizó por ahí un poco su voz. ¿Qué representa este decrecimiento de 5.4% para el sector que señalaba? ¿Cuánto les va a impactar este porcentaje? En esta estimación que ustedes hacen, por lo que entiendo, están tomando el efecto económico que se conoce como DV, o en qué otra estrategia estarían basando esta estimación. Por otra parte, quiero preguntarles si ya tienen el registro de pago por seguro por vida a personal médico o de enfermería, cuántos son si tuviera la cifra. Y finalmente, empresas de seguridad privada prevén un aumento en la incidencia delictiva, pues precisamente a raíz de la crisis económica. ¿Ustedes cómo están viendo el que se migre de delitos como el narcotráfico a robo común, a extorsiones, a robo de autopartes, robo de vehículos principalmente? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ernesto. Bueno, lo que corresponde al estimado de crisis que tenemos nosotros, es que va a ser dentro de estimaciones de una V o de una U, en donde hay una prolongación de la parte más baja, o de una L, que es la que esperemos que no. Estamos pensando que es una U lo que se puede presentar, porque una V con un rebote inmediato no se va a dar. O sea, yo creo que se va a tardar la economía fácil 2, 3 años en reponerse de este impacto tan importante y tan relevante que tiene a nivel de la economía mundial. Es un fenómeno nunca antes visto, del cual pues vamos a aprender mucho, pero pues independientemente de eso, desafortunadamente sí tendrá implicaciones muy negativas, muy adversas, particularmente en las MIPYMES y en muchas personas que están empleadas, sobre todo en servicios y particularmente en el sector turístico, restaurantes y demás, además de muchas otras industrias. Lo de las cadenas productivas ojalá se pueda reactivar pronto, porque esto va a poder paliar esos efectos. Entonces, esa es la estimación. Y como comentábamos, por favor, si además empieza a robotizar otra vez la voz o hay un delay, díganmelo y quito la imagen, porque esto ayuda a que mejore la calidad de la voz. Entonces, nosotros sí estamos pensando que, bueno, más bien, no hay un impacto inmediato grave en las reservas, porque en la medida en la que hay menos primas,
hay menos reservas, están muy correlacionadas. No al 1 a 1, pero están muy correlacionadas. Aquí la parte que es muy relevante es ver cuál es el comportamiento de los mercados, la volatilidad en los mercados y qué impactos tiene esta en los valores de los portafolios de inversión de las compañías, tanto lo que está garantizando reservas técnicas como lo que está garantizando capital. Y respecto de la inseguridad, pues compartimos tu comentario. Realmente sí se está dando, se va a dar una situación como pasa en muchas circunstancias, en donde el fenómeno del delito se traslada y también pues consideramos que la delincuencia organizada por narcotráfico va a estar impactando de forma muy importante, en primer lugar, en el robo de vehículos de transporte y pues desde luego también en extorsión y otro tipo de delitos. Solamente faltó lo de, perdón, solamente faltó lo de si ya tienen pago de primas por vida a personal médico o de enfermería. Muchas gracias. Eso nos lo había ya preguntado Jessica, y como lo comentamos, estamos a punto de, y en esta semana creemos que va a haber avances muy importantes, porque la semana pasada, como lo comentaba, fue una semana que se dedicó en forma muy, muy importante a afinar todos los procedimientos con todos los institutos, con el IMSS, con el ISSSTE, los institutos de salud, la Secretaría de Salud, y todavía falta acabar la coordinación con los estados. La verdad es que operativamente esto es un reto, pero tenemos avances muy relevantes. Entonces ahora ya están llegando los primeros casos y los esperamos procesar entre esta semana y la que entra, lo que es el paquete fuerte que viene, y después iremos procesando todo lo que vaya ocurriendo semana con semana. Muchas gracias. Roxana Hernández, de Yo Agente. Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí, Roxana, adelante. Gracias. Bien, quería preguntar si de las cifras compartidas podríamos contar con el porcentaje de participación de mercado que tienen los agentes de seguros por operación y ramo. Sí, Roxana, esos datos todavía no los hemos cerrado respecto del año pasado. Esa información la tenemos una vez al año conforme vamos procesando el sistema estadístico, y recordemos, pues apenas están en este momento llegándonos las cifras de lo que se llaman los CESAS, ¿no? O sea, todo el sistema estadístico del sector asegurador. Doy el nombre técnico porque Yo Agente es un medio especializado particularmente en agentes, pero sí, en los últimos años se había venido viendo una tendencia a mayor participación ya de medios como puede ser todo lo que son los call centers y también las compras a través de internet. No tenemos todavía el dato preciso, pero tan pronto como lo tengamos nos lo anotamos. Yo le pido a Caro, Poncho y a María Luisa que nos acordemos de que tan pronto como tengamos el dato se los compartamos en conferencia de prensa para que todos se beneficien de él, independientemente que se los hacemos llegar a ustedes, Roxana. Qué amable, muchas gracias. María Luisa, el dato para tomar nota de la participación por conducto en las ventas del sector, que es un dato interesante y que muy pocas veces compartimos con ustedes en las conferencias de prensa. Con mucho gusto, tan pronto como esté, lo vamos a compartir. Gracias. Ok. Viridiana Mendoza, de Forbes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. María Luisa y Recaredo, muchas gracias. Quería preguntarles dos cosas. La primera es, se está esperando que con la reactivación también exista como una reorganización de las finanzas de los pequeños negocios. Desde el sector de seguros, ¿se tiene algún tipo de plan para dar algunas facilidades para que no cancelen sus pólizas? Es decir, pues al momento de reestructurar su propia economía, estos negocios podrían poner como no esenciales gastos como seguros, que sí son esenciales, pero que pues en orden de prioridad quizá pudieran quedar un poco más atrás. ¿Habría algún plan para echarles, digamos, una mano, sobre todo a
a los negocios chiquitos. Y por otra parte, preguntarles si tienen algún indicador de cuánto ha aumentado el robo precisamente a repartidores, porque decían que el precio de las pólizas para los negocios podría subir porque pues está aumentando la incidencia de robos. Si tienen algún indicador de qué tanto aumenta. Muchas gracias. Gracias, Viridiana. Por lo que toca a la parte de la recuperación, sigue vigente lo que se dio como parte de las medidas en apoyo a nuestros clientes y sobre todo a quienes están en situación más vulnerable, como son los que se comentaban, Viridiana, y seguirá vigente mientras esta fase 3 continúe. Y en tal caso, en caso de ser necesario, estaríamos nosotros nuevamente negociando con la Comisión de Seguros para que se pueda ampliar esta situación en donde, como ustedes saben, se incrementó el periodo de cobro de 30 a 60 días. Además de eso, muchas compañías de seguros han estado dando facilidades de meses sin intereses a través del pago vía tarjeta de crédito. Entonces, yo creo que aquí vale la pena que estos elementos se sigan utilizando por las microempresas, también por las pequeñas y medianas empresas, para que en efecto pues tengan los elementos para mantener sus seguros vigentes y no prescindir de ellos, como bien se comenta. También es muy importante que todas estas personas se mantengan muy en contacto con sus agentes y no que en el momento en el que están haciendo cuentas y con los problemas de liquidez digan, pues sí voy a prescindir del seguro, como muy bien se dice, y que pues busquen la manera de asesorarse a ver cómo reestructurar su programa de seguros y mantenerlo en la medida de lo posible. Se puede siempre hacer un trabajo de reestructuración de cómo están las pólizas para buscar la forma de mantenerlas vigentes. El robo de repartidores, el incremento, Viridiana, no tenemos el dato cuantificado. Gracias. Nancy Valderas, de la revista Transportes y Turismo. Hola, buenas tardes. Gracias, Nancy. A ustedes, muchas gracias. Mis dudas son, ¿cuál es el pronóstico para las primas del segmento de vehículos pesados para 2020 en un contexto de mayor, no solo mayor incidencia, sino también mayor violencia hacia los operadores, en un contexto de crisis económica? Y usted comentaba sobre el posible cierre de empresas que estarían prescindiendo de los seguros. Me interesa saber cuál es el comportamiento, cuál ha sido el comportamiento de la siniestralidad para los vehículos de carga. Y en este contexto, y dadas las previsiones que tengan para este segmento, ¿cómo impactará en los precios de las pólizas? ¿Se encarecerán o cómo la industria se comporta en esta situación, en estos contextos? Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Nancy. En esta parte, ya es una situación que venía delicada en el año pasado. Se habían dado algunos avances hacia finales del año pasado con acciones muy claras que estuvo tomando la Secretaría de Seguridad Pública y se instalaron particularmente, como lo habíamos platicado, un centro especializado, un C5, pero especializado en robo de vehículos de transporte para hacer acciones o reacciones inmediatas ante denuncias de robo y estaba dando muy buenos resultados. Pero en el entorno actual, pues en efecto, sí se ha incrementado, inclusive, pues ya los propios medios han venido dando cuenta de ello, se ha incrementado el robo de transporte. Esta situación, particularmente el robo de transporte, está dando mucho a partir de que se dio la contingencia y toda esta política de aislamiento social. Entonces, esto nos va a llevar a un incremento. Y sí, el dato preciso de cuál es el incremento en el trimestre no lo traigo aquí, pero se va a dar de manera más importante a partir de los meses de abril, mayo y junio. Tan pronto como tengamos el dato, se los hacemos llegar
ya el corte de abril lo debemos de tener y vamos a irle dando seguimiento a la cifra durante los siguientes meses que dure la contingencia. Disculpen, ¿y tendrán alguna expectativa sobre el alza de las pólizas para este segmento para este año? ¿Cómo se comportarán? Ya hay impactos que se dieron en el primer trimestre y todo ha venido también acompañado, como lo hemos comentado, con medidas de seguridad en cuanto a los horarios en los que se parte, en la que salen los vehículos, que se busque que sean horarios más bien de día y no de noche, y el usar supercarreteras y no vías alternas, aunque bien sabemos pues que el triángulo que está dado entre Tlaxcala, Puebla, Veracruz y también todo lo que una incidencia de robo bastante alta. Entonces ahí pues también algunos se recomienda que salgan en convoy, que se puedan ir acompañando, en algunos casos se contrata seguridad privada, y son las medidas que nosotros aconsejamos mucho a los clientes para que de esa forma el impacto en primas no sea tan relevante. Gracias. Tenemos una última pregunta de Pablo Chávez de Notimex. Adelante, Pablo. Don Pablo. No te escuchamos, Pablo. Si quieres, mándanos tu pregunta y la leemos. Mientras tanto, le damos la palabra a Antonio Hernández. Adelante, Toño. Perdón, hola, buenas tardes. Toledo. Perdón, Antonio Toledo. Sí, Antonio Hernández. Hola, buenas tardes. Adelante, Antonio. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va enfocada a si se sigue trabajando con ANTP y con Canacar respecto al robo al autotransporte y más en esta situación crítica que hemos estado viviendo. Excelente pregunta, Antonio, y desafortunadamente mi respuesta sincera y honesta tiene que ser que, pues con tanta cosa que hemos tenido que atender en esta etapa de la contingencia, ese es un tema en donde no hemos tenido mucha relación. Hemos estado trabajando con la parte de un proyecto para revisar la ley del Repube, pero con estos actores, pero no particularmente en este tema. Muy buen punto, muchas gracias y lo vamos a tomar para dar seguimiento. Gracias. Recaredo, voy a leer la pregunta de Pablo. Pablo. Quiero saber si el crecimiento de este trimestre fue de 5.37% y su estimado de crecimiento del sector para este año es de 2.42 y 3.7%. ¿En qué momento hablaron de que el sector caerá? Bueno, en efecto, en el primer trimestre, Pablo, el sector en términos reales creció 5.37%, ya tomando en consideración el efecto Pemex, que en este primer trimestre es poco representativo. Este año, recordemos, no es un año de Pemex. Las cifras que bien comentas, Pablo, que se habían señalado, ese era nuestro pronóstico antes de esta contingencia que estamos viviendo por el COVID-19. O sea, estas cifras que tienes tú presentes son el pronóstico que teníamos antes. Hemos hecho ya con el corte del primer trimestre una nueva estimación y de acuerdo con esta nueva estimación que tiene muchos supuestos, estamos estimando, valga la redundancia, que el sector va a tener un crecimiento negativo del 5.4%, es decir, va a tener un decrecimiento de menos 5.4%. Y Pablo nos hace una segunda pregunta, Recaredo. ¿En qué porcentaje se han dado los incrementos en los
se han dado los aumentos en los precios de los seguros. Ese dato nosotros no lo llevamos ni siquiera en la parte estadística porque ya eso obedece a las políticas comerciales de cada compañía. Entonces, nosotros tomamos los datos de cuánto se vende, en cuanto a primas, más todos los datos que les damos a conocer a ustedes, pero datos particulares de cada compañía, cuánto incrementó, inclusive para cada uno de sus productos, no es un dato que recaba AMIS y lo consideramos así conveniente porque pues, son políticas y son parte de la estrategia de cada compañía. Las compañías de seguros no son muy dadas a compartir sus políticas de precio a través del sistema estadístico, porque esto sí ya es lo que se llama la inteligencia de mercado y las decisiones estratégicas con las que cada compañía va al mercado. Tenemos una última pregunta, Recaredo, de Nancy. Quiere saber cuántas compañías aseguradoras participan en el segmento de autotransporte de carga. Hay 27 compañías de automóviles, pero de ellas no tengo el dato de cuántas están en el transporte de carga. Nos la dejamos de tarea y se las hacemos llegar con mucho gusto. Lo vemos, se la preguntamos a Carlos Jiménez, María Luisa, y tan pronto la tengamos, la compartimos con todos. De acuerdo, Recaredo. Pues no sé si quisieras agregar algo para cerrar la conferencia, Recaredo. Nuevamente les reitero de verdad nuestro agradecimiento por estar al pendiente. Hay una muy buena cantidad de ustedes en esta conferencia de prensa, así es de que les estamos muy agradecidos y muy reconocidos y pues seguimos nosotros trabajando duro pues para mantenerlos informados de pues todo lo que se está generando en esta contingencia que, pues como ustedes bien saben, es bastante, y los temas que no pudimos dar una adecuada respuesta nos los llevamos de tarea. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Gracias por conectarse a esta conferencia de prensa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.